económica tampoco. Y entonces pues hace una economía que podríamos decir materialista, una economía de las cosas. Un representante clásico de este es Milton Friedman. En los años 80, Milton Friedman, sus discípulos ocuparon Chile y organizaron la economía chilena. ¿Dónde estudió Milton Friedman? Pues en la Universidad de Chicago, por eso se le llamaban los Chicago Boys. ¿Y quién fundó la Universidad de Chicago? Pues David Rockefeller, que es el primer miembro de una saga de potentados con enorme influencia en todo el mundo y que creó una facultad de economía para hacer una economía de los ricos. Como este tipo de economía salvaje tuvo un momento que fue muy importante para Monier, en el año 1929, una gran crisis económica catastrófica, pues se desarrolló otro tipo de economía, que ya en cierto modo existía. Podríamos decir que es John Maynard Keynes el que inicia esta economía keynesiana, pero es verdad que ya había un desarrollo económico, una estructura económica en algunos países como Suecia, como Alemania, e incluso bueno, pues los ensayos económicos que inició aquí el general Primo de Rivera, pues también le sirvieron a él de referencia. Entonces hizo una economía en la que contestaba a la economía salvaje, la manchesteriana, ¿verdad? Es necesario una cierta regulación por parte del Estado para que la economía funcione, porque lo que la crisis del 29 nos demostraba es que había fallos de mercado, que el mercado no era suficiente por sí mismo para darnos una economía a la medida del hombre. Él trató de aproximarse, ¿no? Y bueno, pues esa obra que es contemporánea del manifiesto al servicio del personalismo, pues es el fundamento de una economía que se impuso tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es lo que dio lugar al estado de bienestar. Podríamos decir que es una economía un poco más socializada, un poco más socialista. Incluso Paul Samuelson, del que luego hablaremos un poquito si me da tiempo, porque tengo muchas cosas aquí. Entonces, pues Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, es uno de los seguidores y podríamos decir de los últimos premios Nobel. Luego ha habido alguno más que ha sido keynesiano. Bueno, esta lucha de keynesianismo con ultraliberalismo es lo que se mueve dentro de la economía, de la última etapa de la historia económica y la economía keynesiana dominó prácticamente hasta los años 70, ¿no? Fueron como unos 30 años, los felices 30 años, en que como contrapeso al comunismo soviético y de otros países, pues se ofreció como una alternativa que era algo intermedio. Sin embargo, en los años 80, Margaret Thatcher y después Ronald Reagan volvieron a esa economía manchesteriana, más salvaje. Con la crisis de 2008 se produce también una crisis de la economía manchesteriana, del ultraliberalismo. ¿No? Y se ve que, bueno, lo que ya había pasado, por ejemplo, en Chile, lo que fue un éxito al principio terminó siendo un fracaso. Y, y curiosamente, esa economía ultraliberal se basaba en una dictadura. Esto es muy curioso, ¿no? O sea, necesita una dictadura para poder dejar una libertad salvaje a la economía. En la crisis de 2008 tengo aquí un libro que, bueno, no se verá ahora, o sí, ¿no? Que es El regreso de Keynes, de Robert Skildesky, un profesor de economía y biógrafo de Keynes, y pues, nos dice algo que está pasando de nuevo, aunque se siga hablando del ultraliberalismo ahora, el capitalismo tiene la capacidad de dar esos giros y parece que se vuelve a recuperar la economía keynesiana otra vez, porque evidentemente la crisis de 2008 fue un manifiesto fallo del sistema de mercado. Entonces, otra vez sale el Estado a salvar al mercado. Bueno, ambos casos
digamos que es mucho más benigno el capitalismo de Keynes. Pero Keynes lo que quiso es precisamente salvar el capitalismo. Mounier va contra los dos. Rechaza ambos capitalismos, tanto el capitalismo salvaje o duro como el reformista o civilizado, porque en ambos casos se trata de un sistema subversivo que funciona como una tiranía económica. Y sobre todo es un sistema que no está fundado en el primado de la persona. Lo primero son las cosas y la persona queda en función de la economía de las cosas. Bueno, eh, situando en un contexto antropológico, diríamos que tendríamos que hacer como una antropología económica o una economía antropológica, personalista. Entonces, nos encontramos que el hombre es un ser que tiene mundo. El animal, dice Zubiri, el animal tiene entorno y se adapta a él inmediatamente. El hombre no. El hombre tiene que adaptarse al mundo y sobre todo cambiar el mundo para que se adapte a él. ¿Eh? Como nace como un ser precario, pues no tiene tiene absoluta necesidad de basarse en resolver el problema económico. Y Mounier se da cuenta, ¿no? Y destaca, como lo hacía ya el libro de los Proverbios en la Biblia, que por debajo de un umbral material suficiente no existe vida auténticamente humana. Nos encontramos que con las personas que no cubren completamente las necesidades, con frecuencia tenemos un bajo nivel moral, y una incapacidad para hacer cosas humanas, más humanas. Pero también ocurre lo contrario. Por encima de un cierto umbral de riqueza, el hombre se embota. ¿eh? La espiritualidad, lo que es espiritualidad, se desvanece. ¿Cómo plantear la economía? Pues, ante todo, tenemos que optar entre ricos y pobres. Podemos hacer una economía de los pobres o una economía de los ricos. Lo que prevalece, capitalismo salvaje, es economía de los ricos, el keynesianismo como una economía que intenta arreglar lo que ha distorsionado a los ricos, pero no derribar a los ricos y poderosos, como diría el Magnificat, ¿no? Entonces, la economía no es todo en el hombre, ¿eh? Pero al contrario, la economía toda debe ser para el hombre, para que todas las dimensiones humanas mm, más altas se desarrollen eh, con holgura, ¿no? Y además tiene que ser universal. La economía tiene que ser para todos los hombres, no solo para los ricos, ¿no? Sino hasta el último hombre, sería el planteamiento de una economía personalista. Mounier corrige a Emmanuel, perdón, a Charles Péguy. Charles Péguy decía que la revolución tendría que ser moral o no llegaría a ser. ¿eh? Mounier, en la época de la crisis económica, cuando escribe estas cosas, en los años 30, pues quiere completar a Péguy y dice que la revolución será moral o no será. Sí, pero la revolución será económica o no será, porque solo con moralismo, con un moralismo desencarnado, no se pueden arreglar los problemas del hombre. Y él insiste mucho en la necesidad de los técnicos. ¿eh? Él no puede plantear una economía, un sistema económico de arriba abajo. Los técnicos pueden hacerlo, pero los técnicos tienen que proporcionarse suficiente armamento espiritual como para desarrollar una economía que sea revolucionaria, que cambie las finalidades del sistema económico actual. Una economía de tipo espiritual, yo esta frase no la tengo exacta porque la recuerdo de memoria, no sé dónde la leí. Creo que esta nos da la pista de por dónde iría Mounier y de por dónde debe ir una economía personalista. Es de Nicolás Berdyaev, un ruso que bueno, hizo la Revolución Rusa, pero luego fue perseguido por ella, y estuvo en el contexto, en el círculo de Sprit. Él dice, si yo tengo hambre, ese es un problema material.
O sea, si yo necesito arreglar mi problema económico, entonces estoy dentro del materialismo, un materialismo, por supuesto, en fin, del interés propio que es aceptable. ¿Eh? Cuando estamos trabajando dentro de lo espiritual, dice, si mi prójimo tiene hambre, ese es un problema espiritual. Según esta máxima, pues toda la economía actual estaría planteada de una forma materialista. Lo que Mounier pretende es replantear la economía de una forma espiritual. Espiritual entendido en este sentido, que es que si el otro tiene hambre, ese es mi prójimo y yo tengo que intentar arreglar el problema económico de mi prójimo. Bueno, por eso la economía actual hay que situarla, dice él, en un contexto parecido al que planteaba Hobbes cuando quería justificar la existencia del Estado, ¿no? El Estado tenía que asegurar la vida, proteger a las personas, proteger a la sociedad, perseguir el crimen, intentar promocionar a las personas de esa sociedad, y por eso planteó lo del Leviatán, ¿no? El Leviatán era el príncipe que dominaba la sociedad a la cual entregábamos nuestra libertad para que nos protegiese. La economía actual aparece también así, como un Leviatán materialista, dice Mounier, ¿no? Leviatán materialista que nos promete el oro y el moro, a cambio de cederle todas nuestras capacidades, todas nuestras esperanzas. Hace poco decía en Davos, creo que fue el año pasado, el ministro de Economía de Alemania, ¿no? Schlaue, decía, eh, no tendréis nada, pero seréis felices. ¿No? O sea, eso es lo que plantea el capitalismo actual. Se lo había olido Munier, si luego nos da tiempo veremos cómo. Bueno, entonces la economía actual está basada en que el hombre se identifica con el Homo economicus. El Homo economicus es una caricatura del hombre, una caricatura no es una persona, ¿no? Es un ser insaciable que trata de consumir al máximo, que solo piensa en él, que no tiene relaciones con nadie, que calcula continuamente las posibilidades de provecho que se le presentan, que no cesa de pensar en la acumulación de bienes y de servicios que él puede recibir. Entonces, responde a una racionalidad, esto es un supuesto de la economía eh, eh, histórica, ¿no? Del pensamiento histórico, pues responde a una racionalidad, pero es una racionalidad fría, calculadora y posesiva. No tiene nada que ver eso pues, con lo que nos diría o lleva diciéndonos mucho tiempo Carlos Díaz, ¿no? Una racionalidad cálida. Esa racionalidad cálida es la que necesitamos para un replanteamiento de la economía. Los resultados de esto, pues lógicamente, cuando uno solo se ocupa de sí mismo y se olvida del prójimo, es el desarrollo de la desigualdad. Paul Bayrou, en un libro de 1988, un profesor de Historia Económica de Francia, se llama El tercer mundo en la encrucijada, es un libro muy pedagógico, eh, muy largo, eso sí, necesita mucho tiempo. Habla del desarrollo de la desigualdad y plantea un ejemplo. Dice, cuando Napoleón va a Egipto y hace la batalla de las pirámides, la relación económica entre Egipto y Francia es de 1-2, ¿no? Francia ganaba por 2-1. Pero en 1980 la relación es de Egipto 1, Francia 43, ¿no? Francia gana por goleada. ¿Eh? Lógicamente era francés, pues pone esa comparación. Bueno, pues esto es algo que se ha producido a lo largo de todos los países, de todo el mundo, a partir de precisamente de estas fechas, ¿no? 1780 más o menos, el desarrollo de la revolución industrial, luego la práctica del imperialismo, no ha sido la desigualdad solo un efecto
de un desarrollo económico inocente, ¿no? Sino que ha sido apoyado por un imperialismo eh, político y militar, ¿no? Así, por ejemplo, cuando Japón, que llevaba pues, casi 3 siglos cerrado al exterior, no tenía comunicación con ningún país del mundo, se prohibía la entrada en el país y la salida de los japoneses hacia afuera. Llega en 1968 una flota norteamericana, al mando del almirante Parry, y bombardea Yokohama, el puerto principal de Japón. Y entonces obliga al Japón a abrirse al exterior y a establecer relaciones comerciales con el resto de los países. Eso lo han estudiado muy bien eh, algunos economistas latinoamericanos que hablan precisamente de esa idea, del desarrollo desigual, ¿no? Un desarrollo que a medida que ha habido un comercio, una relación exterior entre unos países y otros, se ha producido una, una desigualdad cada vez mayor, ¿eh? Por ejemplo, en Latinoamérica, otros días tenemos de gente de México, ¿verdad? Bueno, pues de Argentina. El colonialismo que ellos tuvieron no es el imperialismo que han tenido desde 1820 aproximadamente, desde las independencias, sostenido por Inglaterra. Y con eso se avanzó en la destrucción de economías como la de Paraguay, que era bastante notable, pero desapareció y terminó siendo el país más pobre de América Latina muchas veces. Bueno, no solo a nivel exterior, sino también a nivel interior. A nivel interior se ha producido una desigualdad que no existía históricamente. Había ricos y había pobres, pero no había el desnivel entre ricos y pobres que se produjo a partir de la Revolución Industrial, por ejemplo, en Inglaterra. Entonces, en 1834 se hizo una nueva ley de los pobres, en la cual se distinguía entre pobres inútiles, que no servían para trabajar, lisiados, en fin, personas que no estaban capacitadas de ninguna manera, y el destino de ellos era el asilo de pobres. Y por otra parte, los pobres que eran trabajadores desempleados. Vamos a leer aquí este texto de Karl Polanyi, que es un economista muy interesante, húngaro, que en su libro, no me acuerdo ahora, tiene 2 libros muy importantes. La Gran Transformación, sí, La Gran Transformación. Dice así: mientras que se debía socorrer a los pobres por el bien de la humanidad, el bien de la industria exigía, por el contrario, que no se ayudara a los desempleados. El hecho de que el obrero parado fuera inocente de su suerte era irrelevante. El grado máximo de crueldad consistía precisamente en emancipar al trabajador con el explícito fin de hacer efectiva la amenaza de muerte por hambre. ¿Mm? Procedimiento que explica el acusado sentimiento de desolación expresado en las obras de los economistas clásicos. Los economistas clásicos, en la transición del siglo XVIII al XIX, ahí estarían David Ricardo, estaría Malthus, en fin, todos estos veían las cosas tan negras que se llegó a hablar en aquellos comienzos de la economía como la ciencia lúgubre, ¿no? La ciencia lúgubre. Así estaban las cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo medir la desigualdad? Eh, bueno, os invito a reflexionar un poquito sobre los índices de Gini y las curvas de Lorenz. No voy a poner ninguna fórmula matemática porque ya sois pocos y seguramente saldríais huyendo unos pocos, se apagarían algunas pantallas y prefiero no quedarme solo. Entonces, pero bueno, el índice de Gini es un número que va entre 0 y 1. Eh, si el índice de Gini es 0, la igualdad es completa. Todo el mundo tiene lo mismo. Si es 1, la desigualdad es completa. Uno lo tiene todo y todos no tienen nada. Esos son los dos extremos del índice de Gini. Y eso se puede representar mediante la curva de Lorenz, que es esta de aquí. Eh, Se ve la señal, el cursor, ¿no?
supongo. Bueno, en el eje vertical se representa el porcentaje de riqueza o de ingreso. Podrían ser varias cosas. Vamos a hacerlo con renta, ¿no? Con los ingresos. Y en el eje de abscisas, el eje horizontal, se representa el porcentaje de población. ¿De acuerdo? Entonces, si la igualdad es completa, estaríamos en la bisectriz, en esta línea recta que va de un ángulo a otro del rectángulo. Si hay desigualdad, pues se curva, ¿eh? No se produciría esta curva, ¿no? Sino que la representación de la riqueza correspondiente a la población sería la línea curva. Entonces, cuanto mayor fuera el área que está en amarillo, quiere decir que mayor es la desigualdad. Esa es la teoría. Vamos a ver en la práctica qué ocurre en el mundo. Bueno, pues aquí, esto está tomado de la Wikipedia, lo podéis consultar tranquilamente. Siento que no ha salido aquí abajo los colores correspondientes, ¿no? Pero bueno, más de 0,5, es decir, una gran desigualdad, son pocos los países que la tienen, ¿no? Estos que están en negro o más en negro, ¿eh? Colombia, donde hay unos narcotraficantes que deben de tener de todo y unos campesinos que no tienen de nada, ¿no? Y así en muchos de estos países. En Angola, por ejemplo, la dinastía en el gobierno lo tiene todo, ¿no? Domina el petróleo y la gente pues malvive. Bien, así, Sudáfrica, pues ya conocéis bastante, ¿no? En otros países, la desigualdad es un poco menor, pero sigue siendo muy alta. Por ejemplo, aquí en México o en Brasil, en Arabia, ¿eh? Mm, sería el siguiente, ¿no? Entre 0,45 y 0,50. Entre 0,40 y 0,45 tenemos nada menos que a Estados Unidos y al Congo. Es curioso cómo dos países tan distintos se da el mismo grado de desigualdad. Bien, y así seguiríamos. España, la desigualdad no es tanta, ¿eh? Eh, y en general en Europa, ¿eh? Pero todavía hay incluso algunos países, como los países nórdicos, donde están en la parte, o Canadá, bueno, no, Canadá un poco menos, eh, países nórdicos que están en mínimos de desigualdad. Bueno, esto es un problema económico. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esta gente, pero es un problema espiritual, porque esta gente tienen un problema que no es el nuestro. ¿Eh? Y ahí pues se plantearía la espiritualidad en la economía. Bien, una comparación entre los índices de Gini a nivel mundial, cómo han progresado desde 1970 hasta prácticamente el 2007-2008, nos indica que este primero es, a ver, Suecia, ¿no? Suecia bajó mucho hacia 1980, luego subió y vuelve a bajar, ¿no? En Estados Unidos, a partir de 1980, Reagan, la vuelta de la economía salvaje, pues aumenta la desigualdad. En Brasil, pues se mantiene altísima, ¿eh? Y en el conjunto del mundo, si comparamos, o sea, si borrásemos todas las fronteras y toda la población del mundo, calculásemos los índices de Gini a lo largo de estos años, vemos que la desigualdad en el mundo está, a ver si me sale el cursor, no lo veo ahora, sí, ¿eh? Está por encima de las desigualdades por países, sobre el 0,7% aproximadamente, lo cual significa una gran desigualdad. En la distribución mundial de la renta, en 20 años, desde 1988-2008, fijaos la gran cantidad de desigualdad que hay, ¿no? La curva está por aquí y la recta de la igualdad está muy lejos de la curva. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues si, fijaos, ¿no? Eh, el 20% de la humanidad tiene esta cantidad de renta, poquísima, ¿no? Pero si nos vamos aquí del 90 al 100, pues empezamos desde el 40 hasta
el 100, ¿no? Este tiene el 60% de la renta. Si buscamos el 50, ¿no? Este es el 50, ¿no? Es decir, ¿qué significa este punto? Que una, ¿no? Que la renta se divide por igual, ¿no? 50 hacia arriba y 50 hacia abajo. Entonces, eh, la población, eh, el 50% de la renta deja a un lado, a ver, sí, a ver si consigo este aquí, deja a un lado pues aproximadamente el 85% de la población del mundo. El otro 50% le pertenece al 15% de la población del mundo. No sé si se ve claro, si tenéis alguna duda. Yo creo que sí, ¿no? Que se ve claro. Bueno, pues resulta que si eh, seguimos haciendo fracciones así, eh, el, el, eh, el 1,7% de la población mundial pues tiene el 15% a nivel mundial. Bueno, eh, los cambios que ha habido en la distribución de renta por décimas partes de población. ¿Eh? Bueno, pues resulta entre los años 88 y 2008. Esta curva la vamos a ver, le llaman la curva de elefante. Se debe a, a un... bueno, no me acuerdo ahora el nombre. No es Milosevic, es parecido, es un economista norteamericano. Branko, bueno, no me acuerdo, es igual. Él la pinta así eh, para que veamos que puede ser más graciosa, ¿no? La curva de elefante. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en los cambios en la población, o sea, los cambios de renta, el porcentaje de renta ganado o perdido, han sido altos para los muy pobres. Pero claro, si yo tengo 10 euros de renta mm, mensual y me aumenta, por ejemplo, aquí, ¿no? A un 5%, quiere decir que tengo a un 50%, pues tengo 15 de renta. No, no significa mucho. Y esto, comparado con los aumentos de renta de la misma proporción de los más ricos, pues lo que significa es que todavía la desigualdad se hace mayor, ¿no? Entonces tenemos aquí, voy a pasarla a la anterior para que se vea más claro. O sea, han ganado las rentas más bajas, ¿eh? En porcentaje. Han perdido cierta, cierta parte de la población, como un 10%, ha disminuido su renta. Esto es lo que se está denunciando como la caída de la renta de las clases medias. Normalmente clases medias un poco altas, ¿no? Porque las clases medias más bajas también han ganado. Pero sobre todo los que han ganado son los que tienen las rentas más altas. ¿Eh? Aquí el porcentaje de aumento ha sido el 50%, con lo cual si alguien tenía un señor que tuviera 1.000 millones de renta, ha pasado a tener 1.500 millones de renta. Comparado con el que ha pasado de 10 a 15, pues quiere decir que todavía se ha ampliado más la desigualdad, ¿no? Por tanto, la desigualdad nos habla de la injusticia de esta economía. ¿Eh? Bien, esta diapositiva no me ha salido muy bien, ¿no? Pero intenta ser la explicación del doble leviatán al que estamos sometidos. La proporción de poder que tiene la economía, el poder del dinero, ha aumentado constantemente en todo el siglo XX. El Estado no ha aumentado tanto, pero sí pues, tenemos estados que tienen que el gasto en la economía de esa nación pues es el 40% del Estado, tranquilamente. Y por otro lado, la sociedad. Digamos que estas dos instituciones, el Estado y el mercado, se han separado de la sociedad y la oprimen ambos conjuntamente. Todavía hay un efecto, no me han salido las intersecciones, ¿no?
Todavía mm, hay un efecto que es también el poder de subordinación que tiene la economía respecto al Estado. Los estados en los últimos 20, 30 años cada vez están más subordinados al poder económico, están dominados por la deuda que tienen con los mercados, especialmente pues con esos grandes fondos de inversión que le prestan y que condicionan la política económica de los estados, cuanto más pequeños sean, pues más, ¿no? Entonces, la economía tiene el poder del dinero, el poder persuasivo del dinero, en la medida en que nos hemos adaptado a una mentalidad crematística. El Estado tiene el poder de coerción de la policía, del ejército, de los impuestos, eh, pero que está subordinado a los mercados, ¿no? Y por último, la sociedad, que tiene un poder cultural y espiritual. Apenas tiene otra cosa, el poder económico está subordinado a él, ¿no? Al Estado también. Entonces, ¿cuál es el poder de la sociedad? Pues es el poder de la gratuidad, ¿eh? El poder de la libertad espiritual, ¿eh? El poder de decir no al dinero y el poder de decir no al Estado, de no someterse al Estado. Pero eso requiere una gran energía espiritual. No simplemente por un razonamiento filosófico se va a superar esta situación. Bien, que esto es así, pues podemos basarnos en otro economista que para mí es muy interesante. Se ha dicho de él que es un economista al que realmente él estudió agrónomo en Canadá, ¿no? Era canadiense, pero fue asesor de Kennedy. Su idea de la economía era el keynesianismo, también con una influencia del institucionalismo norteamericano de Thorstein Veblen, ¿eh? Que eso es un paso hacia el estructuralismo. No aísla la economía del resto del contexto social, ¿no? Del Estado, de la política, de la ciencia, etcétera. Y tiene dos conceptos fundamentales, ¿no? Uno es la tecnoestructura. Ya no son los capitalistas los que directamente gobiernan las empresas, ¿eh? Hay una tecnoestructura en la cual han dejado una serie de especialistas en cuyas manos han dejado los capitalistas la gestión del sistema. Y un segundo concepto es el sistema planificador. No es cierto que los mercados funcionen a su aire, con libertad, ¿eh? No, desde ya hace mucho tiempo, él escribe sobre los años 70 y dice que es anterior a eso, ¿no? En ese momento ya está desarrollado. El capitalismo está planificado, ¿eh? Y compara, por ejemplo, el gasto del Estado en un país comunista como era Polonia con el gasto del Estado en un país como Norteamérica, presuntamente liberal, ¿eh? Y es mayor en Estados Unidos que en Polonia. Bueno, eh, el sistema planificador lo incluye todo, las empresas, las finanzas estatales, en fin, todo esto, ¿no? Digamos, esto viene a decir que hay que hay mm, unos manipuladores oscuros de la economía. No, no significa eso, ¿no? Pero sí que no, que el capitalismo ya no tiene la frescura y la libertad de los primeros tiempos, la iniciativa absolutamente libre, ¿no? Sino que todo está bastante planificado, ¿no? Hoy tendríamos, por ejemplo, la economía de China, ¿eh? Es una economía totalmente planificada, es una economía mixta. La última palabra la tiene el Estado, pero tiene elementos de mercado que ha ido desarrollando enormemente, ¿no? Y en el capitalismo occidental ocurre al contrario, ¿no? Es una economía de Estado donde se ha ido desarrollando, perdón, una economía de mercado o unas economías de mercado que han ido desarrollando elementos de tipo planificador, ¿no? No del Estado, sino tanto el Estado como la economía dependen de una serie de señores que tienen la capacidad de planificar el conjunto. Y tiene la capacidad, por ejemplo, de programar la ciencia, ¿eh?
desde, bueno, Galbraith nos enseña esto que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Lo que pasa entre el año 1900 y 1975. Había 24.000 docentes en las universidades de Norteamérica. En 75 años se pasa casi a 1 millón. El número de estudiantes universitarios eran 238.000 en 1900. Pasa casi a 10 millones en el año 75, que cuando él escribe, ¿no? Su obra es el nuevo estado industrial, ¿no? Los estudiantes de enseñanza media eran solo 700.000 en 1900. Han pasado en el 75 a ser más de 15 millones. Y los doctores, solo he elegido unos cuantos datos, ¿no? Los doctores produjeron todas las universidades norteamericanas, de todas las especialidades, fueron 382. En 1975, 333.816. Se multiplica casi por 100 la cantidad de doctores. ¿Por qué? Porque comenta Galbraith, porque ha surgido una nueva sensibilidad por la cultura, por la ciencia, por el saber. No, porque precisamente el sistema planificador se ha dado cuenta de que el capitalismo ya no necesita tantos obreros analfabetos. Si lo necesitara, los fabricaría en serie, no se preocuparía por un sistema de enseñanza, ¿no? Cada uno se la buscaría si quisiera y ya está. Pero como es un capitalismo que depende fundamentalmente del conocimiento, entonces ha promovido la fabricación en serie de ingenieros, de tecnólogos y de doctores con una mente bien dispuesta, muy poco filosófica, muy poco espiritual, dispuesta a servir al sistema. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. Pensando un poco en el futuro, pero pensando un poco en el futuro, voy a dar unos cuantos pasos para atrás hacia el pasado. ¿Eh? Y vamos a fijarnos otra vez en Keynes. El biógrafo que antes nombraba y profesor de historia económica, Robert Skildesky, escribe esto en el libro que comentaba antes, ¿no? El regreso de Keynes. Eh, Keynes era un moralista. Siempre tuvo en el fondo de su mente estas preguntas. Y estas preguntas son filosóficas, ¿eh? Y nos las tenemos que hacer. Se las hacía Keynes entonces, nos las tenemos que hacer ahora. ¿Para qué sirve la economía? Podríamos decir también, ¿a quién sirve la economía? ¿Qué relación existe entre la actividad económica y la buena vida? Bueno, Keynes era un bon vivant, ¿eh? Era un poco viva la Virgen, ¿no? ¿Cuánta prosperidad necesitaríamos para vivir sabia y aceptablemente bien? Esta preocupación se fundaba en la ética de Gilbert Edward Moore y en la vida en común con el grupo de Bloomsbury. El grupo de Bloomsbury era un grupo de artistas un poco epicúreos, eh, que se daban a la buena vida. En fin, ahí estaba, pues, por ejemplo, esta Virginia Woolf y otros, ¿no? Otros artistas. ¿Eh? En líneas generales, Keynes veía el progreso económico como la liberación de la gente del esfuerzo físico, de manera que pudieran aprender a vivir como los lirios del campo, valorando el hoy por encima del mañana y obteniendo el placer en el momento breve. Bien, pues Keynes, eh, en un libro que también tengo por aquí, Ensayos de Persuasión, ¿no? Donde se recogen una serie, no es un tratado, ¿no? Pero recoge una serie de artículos, algunos de ellos muy interesantes. Eh, pues tiene un artículo que él fue elaborando 2 o 3 años, en la época del 29, 30, y en 1930 dio una conferencia en Madrid, precisamente, donde creo que fue la Institución Libre de Enseñanza, en la que luego pues, pondría por escrito en un artículo que es Las posibilidades económicas de nuestros nietos, 1930. He retrocedido casi 100 años, luego veremos por qué. Bien, entonces ahí Keynes examina cómo ha sido el desarrollo del capitalismo y qué se puede esperar de él. En definitiva, lo que va a decir es que el capitalismo
en su desarrollo, pues nos va a llevar a la abundancia. ¿Mm? A una abundancia, bueno, porque va a eliminar del todo el problema de ganarse uno la vida. ¿Mm? La vida nos va a venir dada, ya ganada, sin hacer esfuerzo. ¿Por qué? Dice él, porque hay dos factores básicos del progreso, el interés compuesto y la tecnología. El primero, dice, pone un ejemplo, que por cierto, eh, yo creo que los economistas y sobre todo los historiadores económicos pueden cuestionar, pero no pueden rechazar por completo, porque realmente es así, ¿no? ¿Por qué se produjo la revolución industrial en Inglaterra y no en otro sitio? Eh, Keynes lo cuenta, en fin, de una forma simpática. Dice, bueno, pues el pirata Sir Francis Drake eh, asaltó a una flota española y consiguió un tesoro enorme. Con ese tesoro, pues la reina de Inglaterra se lo cobró, ¿no? Le dejó una parte y se quedó con el resto. Pagó la deuda total del Estado inglés y con el resto, que le sobraron unas 40.000 libras, las invirtió en la Levant Company, que fue el origen de la compañía de Indias, de la compañía de Indias inglesa. ¿Eh? Es la época del mercantilismo, comerciaba con la India y, bueno, pues enriqueció a sus propietarios enormemente gracias al imperialismo desatado por Inglaterra en la India. Hay otros escritores, no recuerdo quién ha encontrado la cita, la leí también hace tiempo, que lo explican de otra manera. Cuando Inglaterra se hace con el monopolio del tráfico de esclavos, dominaba en exclusiva todo el comercio entre África y América y trasladaba esclavos, millones de esclavos. O sea, los portugueses hacían el trabajo sucio, se encargaban de acumular esclavos en la costa. Inglaterra los transportaba allí, los vendía y con ese dinero construía más barcos para traficar con más esclavos y traficar con otras cosas. Esto, pues, en el puerto de Liverpool era la gran factoría de barcos, Inglaterra, ¿no? En Inglaterra. Bien, pues a partir de la acumulación que se produjo con, los resultados económicos del tráfico de esclavos, eso se invirtió en la revolución industrial y dio el gran impulso económico a Inglaterra que la situó, bueno, pues como la primera en todo el mundo industrialmente, ¿no? Esto ya, como diría Paul Bayrou, perturbó el espacio geográfico alrededor del mundo y el espacio económico, con lo cual la oportunidad que tuvo Inglaterra ya no la iban a poder tener en general el resto de los países. Algunos todavía lo aprovecharon, que llegaron a tiempo. Los países del tercer mundo, esto ya tardarían en aprovecharlo cientos de años. Bien, pues las 40.000 libras que invirtió la reina Isabel a un interés compuesto del 3,23% equivale a las no, 4.000 no, 4 millones. Eso está equivocado, son 4 millones de libras esterlinas mm, que tenía en 1930, eh, que era el conjunto de las inversiones inglesas en el exterior. ¿Mm? Hoy sería pues muchísimo más, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Por este mecanismo, cada libra que llevó Drake a Inglaterra se convirtió en 100.000 libras de 1930. Keynes ve en esto un factor de progreso, pero claro, ¿para quién? Para el que tenía las libras, ¿no? Que no las tiene, pues no hay progreso. El segundo aspecto, el segundo componente del desarrollo económico, de la dinámica del capitalismo, es la tecnología. Él hace unos cálculos, no voy a simplificar, ¿no? A uno solo. O sea, ve que hay países que tienen una eficiencia muy alta en los últimos años, cuando él escribe. Dice, pero en general, siendo modestos, se puede suponer que la eficiencia técnica está aumentando a más de un 1% anual acumulativo. Entonces, dice,
en el curso de nuestra vida seremos capaces de realizar todas las operaciones de la agricultura, minería e industria con la cuarta parte del esfuerzo humano al que estamos acostumbrados. Esto deja a mucha mano de obra, la deja fuera del circuito económico, con lo cual, si quedan fuera y no tienen ingresos, es un problema para formar la demanda agregada que debe comprar lo que se produce. Aquí viene una contradicción muy importante. Y dice él, dice, estamos siendo castigados con una nueva enfermedad antes desconocida y que para sus lectores en aquel momento era, bueno, pues casi un misterio, el paro tecnológico. Se produce paro tecnológico. Pero él dice, bueno, esto es una circunstancia pasajera, ¿no? Es una fase temporal de desajuste. Habrá que reajustarla. ¿Cómo? Pues defendiendo el tiempo, el tiempo dedicado al trabajo. La reducción de la jornada laboral se imponía, según él, pues como una necesidad, y habría que ir trabajando, bueno, pues bajando de las 8 horas, a las 4 y a las 2 y a 3 horas semanales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Ahí, como profeta, Keynes no acertó mucho. No por nada, sino porque hay otros que se empeñaron en contradecirlo. Esa era la lógica normal del sistema. Bueno, la conclusión de Keynes es que el problema económico puede resolverse dentro de 100 años. Por eso cojo este texto, ¿no? De 1930 a 2030 nos faltan 5 añitos. ¿eh? Si se hubiera cumplido lo de Keynes, aquí ni habría trabajadores ni habría jubilados, ¿no? Estaríamos ociosos todo el tiempo. Esto significa que el problema económico no es el problema permanente del género humano. Además, debería decir, yo creo que él apunta un poco por ahí, ¿no? Que el problema económico ni siquiera es el problema, o no debería ser siquiera el problema mayor del hombre, el problema mayor de la persona. Bueno, este desarrollo pues contribuiría a que no lo fuera. Se produce una cantidad de ocio creciente en la sociedad. Pienso con temor, dice Keynes, en el reajuste de los hábitos e instintos del hombre corriente, alimentados por incontables generaciones pidiéndosele que los abandone en pocas décadas. Para aquellos que sudan su pan cada día, el ocio es una golosina apetecida, hasta que lo consigue. Sin embargo, solo para aquellos que tengan algo que hacer con el canto, la vida será tolerable y que pocos de nosotros pueden cantar. Nos vemos, él va concluyendo pues, como con un aleluya, ¿no? Dice, nos vemos libres, por tanto, para volver a algunos de los principios más seguros y ciertos de la religión y virtud tradicionales, que la avaricia es un vicio, que la práctica de la usura es un delito y el amor al dinero es detestable, es una enfermedad. Una vez más, debemos valorar los fines por encima de los medios y preferir lo que es bueno a lo que es útil. Bueno, maravilloso, ¿vale? Pero de pronto nos dice, vamos a dejar de soñar, estamos aquí todavía, nos faltan 100 años para eso. Y entonces habla pues ya en plan utilitario y pragmático y deja la cuestión ética a un lado. Dice, pero cuidado, todavía no ha llegado el tiempo de todo esto. Por lo menos durante otros 100 años debemos fingir nosotros y todos los demás que lo justo es malo y lo malo es justo, porque lo malo es útil y lo justo no lo es. La avaricia, la usura y la cautela deben ser nuestros dioses todavía durante un poco más de tiempo, pues solo ellos pueden sacarnos del túnel de la necesidad económica y llevarnos a la luz del día. La conclusión nos recuerda la de la fábula de Bernard de Mandeville, la fábula de las abejas
en la cual cuanto más viciosa sea una sociedad, cuanto los ricos despilfarren más, cuanto mayor sea bueno, pues el ocio, en fin, el ocio exagerado, ¿no? El lujo y la lujuria, bueno, pues todo eso nos llevará a largo plazo, nos llevará a que esos vicios privados se convertirán en beneficios públicos. Claro, esto podría ser así, pero el capitalismo se ha empeñado en que no lo sea, ¿eh? ¿Qué es lo que ha hecho el capitalismo? Convertir ese ocio también en un tema económico, ¿eh? Que compremos el ocio, ¿no? Que se invierta en el ocio, que dediquemos el tiempo al ocio, al consumismo, ¿eh? Y ese es el resultado eh, de nuestro sistema, de nuestra sociedad. Entonces, Mounier se plantea lo económico ante todo, ¿no? Entonces, dice que lo económico es como el signo, o sea, la importancia que, ha, mm, que se le ha dado a lo económico a lo largo de, bueno, los últimos 2 siglos o 3, es como una especie de enfermedad que se ha desarrollado en el hombre, ¿eh? Desde el siglo XVIII ha proliferado como un cáncer y la mayor parte de los críticos y los hombres de acción han proclamado la soberanía de lo económico sobre la historia y regulado su acción sobre esta primacía a la manera de un cancerólogo que decidiese que el hombre piensa con sus tumores, ¿no? Esto que dice Keynes, ¿verdad? La avaricia, etcétera, que es un tumor, ¿eh? Hay que pensar desde ahí. Lo económico no puede resolverse separadamente de lo político y de lo espiritual, a los que está intrínsecamente subordinados. La vida económica no lo es todo, dice Mounier. Además, y por encima de lo económico, está la vida del espíritu, que es la vida de la inteligencia y la vida del amor. La economía tiene que estar subordinada a eso, a la vida del espíritu, que es la vida de la inteligencia y la vida del amor. El trabajo no es el valor primero, ya que no es toda del hombre, el valor primero del hombre, ya que no es toda su actividad. El hombre tiene y debe tener, incluso debe ampliar su actividad fuera de la actividad económica. No es ni toda su actividad ni su actividad esencial, ¿eh? La vida de la inteligencia y la vida del amor le superan en dignidad espiritual. Bueno, con esto iniciamos el recorrido hacia una economía personalista, pero como me imaginaba, no nos va a dar tiempo. Tengo una segunda parte que sería la crítica que hace Monnier de la economía. Pero bueno, vamos a ver. Como dos pilares de la economía personalista, una sería la virtud. Gandhi nos dice que si el mundo tiene suficientes recursos, que el mundo tiene suficientes recursos para saciar las necesidades de todos, ¿eh? Y es importante aquí el concepto de necesidad, pero no para saciar la codicia de unos pocos. La codicia es insaciable, es infinita, no tiene límite. El deseo es ilimitado siempre. Y una segunda cuestión, el amor tiene un papel en la economía. Y aquí me voy a referir a una especie de cuento navideño de Paul Samuelson, ese economista premio Nobel que vimos al principio. Este sería, a mí, todo esto que he estado preparando creo que daría para un seminario, para un cursillo. Y me gustaría hacerlo de una manera, ¿no? Entregando un relato, un artículo y luego dialogando sobre él, ¿eh? Bueno, este sería uno de ellos, uno de los artículos. El artículo se llama Amor y está hecho en época navideña, el 29 de diciembre de 1969. Y dice que Samuelson dice que en las 7 ediciones que llevaba su manual de economía, un manual que se ha estudiado desde Japón a Norteamérica, Inglaterra, en España, en todas las universidades, ¿no? Eh, mm, bueno, pues se había arreglado para que en el índice de materias no apareciese la palabra amor. Dice, ¿qué pasa?
ahora es Navidad y ahora se me ha reblandecido el corazón y tengo que hablar del amor porque es Navidad. No, dice, eh, es que resulta que se le ha caído la venda de los ojos. Y dice, es evidente que contradigo lo que me enseñaron en la Universidad de Chicago, acordado, la de Rockefeller, como primera y única ley de la economía. Todo tiene un precio. Mentira, no todo tiene un precio. Y precisamente lo más humano no tiene precio. ¿Eh? Tiene valor, no precio. Por desgracia, pues muchos economistas y mucha gente de a pie pues confunde como el necio, que decía Machado, valor y precio. Y de repente dice, leche, no era un taco, ¿no? Era, o sea, ¿a qué se está refiriendo? A la leche materna. No hay nada gratuito, qué disparate. Una ley científica con solo 4 billones de excepciones. Billones aquí son norteamericanos, son 4.000 millones de excepciones. Si fuese verdad eso, ningún miembro de la especie humana sobreviviría ni siquiera una semana. ¿Qué ocurre? Que la economía ha propagado la mentalidad contable. Solo lo que puede ser contado, solo lo que puede ser medido, tiene valor económico. Eso es falso. ¿eh? Supongamos que hay que pagar el trabajo doméstico sobre todo son mujeres, que se hace en el mundo. ¿Cuántas horas de trabajo doméstico ¿eh? que se hace en el mundo sin retribuirse? Bueno, no habría seguramente capacidad económica para pagar todo eso. ¿eh? Sin eso, ¿eh? sin la leche materna, ¿no? Sin lo que es gratuito, no es posible lo que es, eh, ¿cómo sería? Lo contrario de gratuito, ¿no? La, eh, bueno, lo que es interesado, ¿no? Lo que tiene valor económico. Bueno, pues no hemos contado con eso y eso es importantísimo. Voy a pasar esto, simplemente digo, Monnier hace un análisis de la economía capitalista y distingue tres elementos: la técnica industrial, el orden jurídico y la ética. Entonces, esto sería, bueno, como creo que voy llegando ya a la hora, ¿no? Pues tengo que ir cortando, entonces me lo voy a pasar. O sea, por un lado, la técnica es independiente del régimen económico, la técnica la necesitamos, no hay que ser reaccionarios e ir contra la técnica, sino, o sea, el problema no es la técnica en sí, sino el desafío de humanizar la técnica y ponerla al servicio de la humanidad. El régimen ¿eh? es un régimen subversivo. Eh, em, Todo gira alrededor de la ganancia. Impone formas de parasitismo como son la fertilidad del dinero o usura, que es la ganancia capitalista, la plusvalía o extracción de un excedente del trabajo, el trabajador, y la usura del comercio o la ganancia de los intermediarios. Y profundiza mucho más en el tema de la ética, ¿no? Los valores materiales están en la base de la pirámide asiológica en un orden humano, mientras que los espirituales están en el vértice. Bueno, lo que ha hecho el capitalismo es invertirlo, ¿no? Los valores superiores son los materiales, los valores espirituales son los subordinados, ¿no? Los que tienen que sacrificarse en aras de los valores económicos. La ética, bueno, pues distingue que la ética del capitalismo, el capital va contra el trabajo y contra la responsabilidad en general. El capital va contra el consumidor. Dice, por ejemplo, que bueno, esto es un argumento toda la economía capitalista, la soberanía del consumidor. En teoría, el consumidor manda mensajes de demanda. ¿eh? Quiere esto, quiere lo otro, y el productor se adapta a lo que le pide. Bueno, eso es falso, ¿no? En el caso, dice, Ford hizo una reforma en su forma de entender la empresa capitalista, que era pagar más a los trabajadores. ¿Por qué? Para que compraran más de sus propios
productos, ¿eh? Entonces, la fábrica, la factoría Ford, los trabajadores no tenían coche, les subió el sueldo para que compraran coches, ¿no? Entonces, dice Monnier, la producción al servicio del consumidor de Ford es el servicio que hace el ganadero al ganado con el que se enriquece. El capitalismo va contra la libertad, ¿eh? Anula el poder, o sea, acumulando poder de mercado, la gran empresa se impone con la pequeña, contra la pequeña puede llegar a cerrar o tiene que subordinarse a la gran empresa. No existe el mercado libre, ¿no? Existen los monopolios, el oligopolio y dentro de eso las pequeñas empresas que sobreviven, eh, los autónomos, etcétera, que sobreviven como pueden. El capitalismo va contra la libertad, ¿no? Dice, cualquier actividad libre está subordinada a los dueños de ciertos centros neurálgicos donde se determina la orientación total de la economía. Va contra la propiedad personal, ¿eh? El trabajador asalariado eh, mm, lo expropia de su ganancia y del dominio sobre su trabajo, al empresario libre de la iniciativa en beneficio de los trust, sobre todo financieros, ¿no? Los trust industriales, pero también los financieros. El capital financiero manda sobre la economía real, de producción, al director técnico ante los especuladores financieros, al consumidor en su poder de compra, ¿eh? Disponiendo todo el dinero que tengamos en el banco, eso no lo gobernamos nosotros, lo gobiernan ciertos sectores de esa tecnoestructura que os decía antes. En fin, ¿cómo cambiar? Bueno, ¿cómo no sabemos, ¿no? Pero ¿hacia dónde hay que cambiar esto? Hacia una economía al servicio de la persona. El capitalismo es un sistema de desorden que produce una degradación de la persona. La persona está al servicio del consumo, el consumo al servicio de los deseos de los productores y los deseos de los productores están al servicio de la ganancia especulativa. Esto es lo que domina. Ya lo poníamos al principio, ¿no? La ganancia, ¿eh? La tasa de ganancia es lo que mueve todo el sistema, ¿eh? Y todo lo demás se tiene que subordinar al mantenimiento y aumento, si es posible, de la tasa de ganancia. ¿Qué ocurre? Que la persona se transforma en la economía en un simple cliente, un consumidor. Cuanto más voraz, mejor. En la producción se transforma en mera mano de obra, fuerza mecánica, repetitiva, etcétera. Y os acordáis de tiempos modernos, de Chaplin. Y y por último, al inversor lo transforma en un especulador anónimo, ¿eh? Que juega un juego financiero con tal de aumentar indefinidamente el dinero. La economía personalista propone un cambio revolucionario. Sería volverlo todo del revés. La ganancia se deberá según el servicio prestado en la producción, ¿eh? Por supuesto, no se puede eliminar la ganancia. Mounier en esto es muy realista, sabe que se trataría de una economía de hombres, no de ángeles, ¿eh? Entonces la ganancia, pues sí, tiene que estar, pero no es el fin último, ¿eh? Es la retribución por un servicio que se da en la producción. Y la producción mm, tiene que estar al servicio del consumo, ¿eh? Según una ética de las necesidades. Lo que hay que consumir tiene un orden racional, natural y personal. Entonces se tiene que privilegiar bueno, pues, las necesidades materiales primarias, sobre las superfluas y cualquier otro, y sobre las caprichosas, ¿eh? Y todo eso se tiene que hacer en la perspectiva total de la persona. Ese sería el cambio económico. Bueno, vamos a ver. Eh, no me voy a poder detener en desarrollar todo esto porque ya creo que he llegado al Sí, tiempo, ¿no? sí, 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 ya son las Os 20 y paso 40. la diapositiva, para que le echéis un vistazo así rápido. Eso se traduce en una reversión o una inversión entre consumo y persona. Persona, el consumo al servicio de la persona, según una ética de las necesidades, y luego la primacía en la producción
del trabajo sobre el capital, de la responsabilidad sobre el aparato anónimo, del servicio social sobre la ganancia y de los organismos sobre los mecanismos, buscando una economía descentralizada hasta el nivel de la persona. Bueno, entre liberalismo y colectivismo, Monnier ve la parte positiva que tiene cada uno de ellos, pero no espera, si no es en una economía personalista, hacer una síntesis apropiada, ¿no? Entonces, propone una economía mixta con un sector planificado que atiende sobre todo a las necesidades elementales y un sector libre, más un poco a los caprichos, sencillamente a la libertad de las personas. Los regímenes y programas de izquierda y de derecha, cuidado con estas palabras que son muy engañosas, convergen hacia ese materialismo desencadenado que es el verdadero leviatán de nuestra época. Bien, no, Munir no lo piensa todo en absoluto, no es economista, ¿eh? Lo que pone son unos fines a la economía que los técnicos deben estudiar cómo orientar toda la economía hacia esos fines. Y ahí yo pondría una cosa última, por ejemplo, él no trata el sector exterior, cosa que cualquier economista le diría, bueno, esto es una economía cerrada y esto mm, tiene su deficiencia, sí, porque él no intenta plantear todo eso, pero yo creo que una corrección personalista mínima hace- eh, a la globalización, que la globalización es una globalización capitalista y nada más, sería el ir creando un sector público mundial que asegurase las necesidades vitales a toda la humanidad. La alimentación, la salud, la educación, la agricultura, el cuidado de la naturaleza y alguna cosa más que se me puede quedar en el tintero. Y con eso, pues ya está. Así que, eh, Bueno, a ver, pues compartir Pues entonces. muy bien, sí, muchas gracias. Pues no pues hay que- muchas gracias, Luis. bueno, pues ahora tenemos, Eh, no sé, siquiera 20 minutos para charlar lo que os parezca, ¿eh? Para criticar, para lo que queráis. Podéis levantar la mano como gesto o, mira, Marta levantó la mano. Marta. No sé si habéis oído que la semana pasada salió que en la OCDE España era el país número uno en crecimiento del PIB, que iba fenomenal en paro, que iba en todo. Yo me quedé un poco descolocada, ¿no? Y hoy, en cambio, ha salido, no sé si era de Europa, que España iba fatal en cosas como la pobreza infantil, que alcanzaba el 34% de los niños, al desempleo y a todo esto. Esto, aparte de que ya me coincidía más con la realidad que yo intuía, me ha dado mucho que pensar en la manipulación de los datos, ¿no? Porque con una semana, según lo que quisieras medir, medían los parámetros de macroeconomía y íbamos como un disparo, y luego cuando medías otros parámetros más aterrizados a la gente era un verdadero desastre. Con lo cual, bueno, me ha dado mucho que pensar hasta qué punto somos manipulables ya como información, ¿no? Ya la capacidad que tenemos de influir, ¿no? Pero es que, bueno, es un comentario, no sé si lo habéis oído y no sé qué opináis al respecto. Sí, efectivamente, la economía se ha vuelto bastante compleja, ¿no? Y bueno, cuando se miden con datos estadísticos, bueno, la economía ya se ha dicho muchas veces que es que hay un pollo que se lo comen dos personas, son media cada uno, pero puede ser que uno se haya comido, bueno, pues a lo mejor un muslito y el otro se lo haya comido todo, ¿no? Eso pasa con la estadística. Hay que tener mucho cuidado con ella y desde luego yo creo que hoy día, pues primero que el que lee el periódico generalmente no tiene la formación necesaria para saber discernir si lo que se está diciendo es verdad o es media verdad o es una mentira, ¿eh? Y bueno, pues estamos bombardeados. Una de las cosas que decía eh, este, eh, ¿cómo se llama? John, este que dije último, este economista, soy fatal hoy. Ujú. Eh, Sí, bueno, no os acordáis, no habéis estado atentos. sí. Galbraith, Paul dice. Galbraith, Ah, mira, ahí Galbraith, está. sí, Súbeme mira, un punto la nota, súbeme un punto. estaba atenta. Bueno, pues Galbraith dice que
eh, hay un gran aparato de persuasión montado por el capital, ¿no? Capitalismo. Ese está eh, intentando influirnos en nuestro consumo continuamente. Es un aparato de seducción. Esto, Byung-Chul Han, el filósofo coreano afincado en Alemania, lo dice, ¿no? Hoy se nos domina más por seducción que por represión. Y bueno, el caldo de cultivo, yo creo que en nuestra sociedad, una de las cosas que le pasa es que está anestesiada, es incapaz de ser crítica, ¿no? Y es difícil además ser críticos en los momentos actuales, ¿no? Con la complejidad que tiene la economía actual. Pero eso es algo que nosotros pues tendríamos que superar, ¿no? La economía tenemos que estudiarla, ¿no? Y estudiarla con una perspectiva filosófica, personalista. Eso no es contradictorio en el fondo. En realidad lo que está pasando en el... no tengo aquí, podría haberlo puesto, el índice de Gini en España, ¿no? El índice de Gini en España se aumentó precisamente en la época de Zapatero, curiosamente, en la última legislatura de Zapatero. Por eso que la izquierda y derecha es lo primero, es la primera mentira que hay por ahí funcionando, ¿no? Y efectivamente, eh, el- dos, dos centésimas que aumente el índice de Gini supone un 7% de transferencia de renta de la parte más pobre a la parte más rica. ¿Mm? Entonces se puede estar desarrollando, modernizando la economía y al mismo tiempo una serie de sectores sociales se están empobreciendo y se están quedando pues en una situación de exclusión y de marginación que es compatible con el aumento de la riqueza, ¿no? Esa es la idea, el mensaje del problema de la desigualdad. Florian creo que quería comentar algo, ¿no? Florian, No, yo no. simplemente que si es posible que esto lo puedas elabo- elaborar y mandarlo para leerlo más despacio, porque es que si no, yo, yo me quedo sin entender. No lo entiendo, no entiendo. Yo la economía se me escapa, o sea, yo entiendo, pero todo eso que dices es que no acabo de encontrarle como, o sea, no acabo de encontrar el argumento, o sea, o las causas, las consecuencias, no. Es que se me escapa, se me escapa. O sea, no. Claro, yo no he leído economía prácticamente nada. Entonces es normal también que se me escape. Pero no consigo entenderlo. O sea, cuando me lo están explicando, parece como que quiero entenderlo y se me va. O sea, se me va. No, no. Debe ser complejo. Porque entonces nosotros, ¿qué propones tú así, por ejemplo, cosas más concretas? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podría hacer un gobierno o podría hacer o un sindicato o qué podría hacer Lo no sé. tiene difícil, un gobierno lo tiene difícil, ¿no? Hay experiencias de, bueno, iniciativas que se pueden poner en marcha, pero todas con dificultad y o sea, una economía totalmente utópica hoy día no requiere un recorrido, no está a nuestro alcance. Pero yo creo que sobre todo en el gráfico ese que intentaba ser un diagrama de Venn, ¿no? Economía, Sí. Estado, sociedad, por ahí podríamos empezar, ¿no? Decía que la sociedad tiene que desarrollarse culturalmente, ser capaz de ser crítica, capaz de entender, ¿no? Pero además tiene que tener una disposición de corazón al desinterés, ¿eh? O sea, que eh, no, no asimilar los fines que nos propone la economía capitalista de un mayor enriquecimiento, bueno, indefinido, porque eso no es un objetivo de la vida. Es lo que decía Monnier, ¿no? La vida de la inteligencia y la vida del espíritu, ¿no? Entonces, podemos hacer cosas muy elementales, ¿eh? Transferir parte de nuestra renta hacia los pobres, ¿eh? Intentarlo hacer, intentando que al hacerlo se haga con justicia, ¿eh?
y bueno, que sea una verdadera promoción, ¿no? Diría que el conectarnos, ¿no? El relacionarnos menos con los ricos, con los bancos, con los fondos de inversión, con la industria, con el Corte Inglés, con el consumo, ¿eh? Y relacionarnos más con los pobres, eso sería ya un vuelco, ¿eh? Eso significa que también mi generosidad tiene que estar dispuesta a aumentarse. ¿Eh? En fin, yo creo que en ese aspecto sí que podemos hacer siempre mucho, ¿eh? Luego, la otra vía es la política, ¿no? La ética está incompleta si no se desarrolla en una política. Entonces tenemos ahí también un problema muy serio, ¿no? Porque la configuración de la política actual no sabe uno por dónde entrar, ¿no? La economía, mm, el Estado ha perdido control de la economía por una cosa, por ejemplo, muy sencilla, ¿no? Por el euro, ¿no? El euro significa que los dos instrumentos de la economía que tenía un gobierno, ¿no? Que es la política económica y la política fiscal, que son los dos mandos, la política monetaria la ha perdido. Está en manos del Banco Central Europeo, que además no responde a ningún ideal democrático. Es un organismo autónomo. Lo mismo que se podría decir, a ver, hoy se discute la independencia de los jueces. Constitucionalmente es así, pero yo creo que no son tan independientes como deberían ser en España en concreto. Pero el Banco Central Europeo sí que tiene una independencia indiscutible. No depende de ningún parlamento, ni del europeo siquiera, ¿eh? Es totalmente autónomo. Bueno, reformar la política pues podría llevarnos o bien a un control democrático de la economía macro, o incluso estatal, para eso habría que salirse del euro, y recuperar capacidad de hacer política económica, ¿eh? O sea, esa sería una segunda vía. Ya directamente sobre la economía, ya eso es más difícil. Sería que se convirtieran, ¿eh? Los economistas, los empresarios, los banqueros, etcétera, etcétera. Y eso no lo espero. No, Luis Pepe Medina ha levantado la mano. Sí, que el micrófono, Pepe, ¿estás ahí? Tiene, no sé. bueno, mientras tanto, si otro Sí, quiere comentar algo. sí. Yo te quería preguntar, al Sí. principio has dicho que Munier se olía esto de que lo tendrás todo, no tendrás nada y serás feliz. ¿Qué quieres decir con eso? S- Col- que Monnier se lo olía. Bueno, sí, esa frase exactamente que La, explícita. la- la frase, yo no sé si ha sido una ingenuidad de este ministro alemán, pero es que lo dice muy claramente. Os vamos a expropiar de todo, porque no lo necesitáis. No necesitáis que tengáis en vuestras manos, eh, bueno, poder económico, ¿no? Propiedad, ¿no? Sobre todo propiedades, ¿eh? No necesitáis propiedades. Por ejemplo, mm, una diferencia que hay entre un país que conozco, ¿no? Algo que es Suiza y España. En Suiza el 80% de la gente vive de alquiler. Todo lo contrario que en España, que quizás sea el 20% el que vive de alquiler. ¿Mm? Es decir, que la propiedad del patrimonio inmobiliario es de, bueno, pues de un sector rico que lo tiene, que lo alquila y bueno, que la gente se ha acostumbrado a eso. Bueno, pues eso pasaría igual con aquí en España, ¿no? Hay intentos de promocionar el alquiler, ¿no? Por vías discutibles, eh, y de no facilitar tanto la propiedad, ¿no? Eso puede ser un ejemplo, sencillamente. Pero así para todo, ¿no? A ver, la idea de que la empresa, o sea, a la pregunta ¿de quién es la empresa? ¿No? En realidad debería ser el trabajador. Pues ni lo sueñes, ¿eh? En Alemania
había un régimen de cogestión, por el cual el trabajador gestionaba también la empresa y participaba de los beneficios que producía la empresa. Bueno, no lo necesitas, será feliz porque ya nos encargaremos, ¿no? El leviatán económico-político va a disponer de medios de felicidad. ¿Por qué? Pues sencillamente pues, lo que pasaba con el Gran Inquisidor. En la novela de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, es un adelanto también de esto, ¿no? Bueno, el Gran Inquisidor precisamente se sitúa en la ciudad de Sevilla. El Gran Inquisidor tiene en sus manos la vida de la gente. Dice, y los haremos felices, no tienen que pensar en nada, no se tienen que preocupar, que vivan la vida, incluso le permitiremos el pecado, dice el Gran Inquisidor. Pues eso mismo es la cultura que se intenta imponer ahora. Una cultura de la felicidad efímera, del carpe diem, y ya está, con tal de que los sectores dominantes, los amos del mundo, decidan sobre todo, ¿no? Que pueden permitir ciertas cosas, ¿no? Sobre todo viva la vida y no te metas en nuestros asuntos, no te metas en los asuntos del mundo que son nuestros. Mounier tiene esa idea, ¿no? El capitalismo es expropiación. Expropiación de todos en favor de unos pocos. Bueno, veo que no hay más manos. A mí me ha parecido muy interesante la idea de que por encima de un nivel económico se pierde la vida espiritual. Yo estoy de acuerdo y siempre me ha sorprendido la gente que siempre quería ganar más y más, pero mucho más allá de lo necesario, o sea, parecía insaciable, ¿no? Si esto se demostrara, esto sería contagioso, ¿no? O sea, si de alguna manera se pudiera demostrar que la avaricia o la hiperambición, no sé qué, te lleva a la infelicidad, pues de alguna manera la gente a lo mejor levantaba el pie del acelerador, ¿no? Lo que pasa es que no sé hasta qué punto eso es medible, demostrable, contagioso o no Había tanto. un sociólogo japonés, que no recuerdo su nombre, porque además al ser japonés es más difícil de recordar, que resulta que decía que había medido, ¿no? Que a partir de $10.000 de renta, la religión deja de tener relevancia, ¿no? Eso lo demostraba sociológicamente porque la práctica religiosa descendía notablemente, ¿no? Entonces, la práctica religiosa desciende mucho, mucho, aquello de los proverbios, el libro de los proverbios, en el capítulo 30, ¿no? El autor hace una oración a Dios y dice, bueno, no permitas que caiga en la pobreza porque entonces te puedo maldecir, ¿eh? Ni me dejes nadar en la abundancia, porque entonces me puedo olvidar de ti, ¿no? Pues a partir de $10.000, entonces, bueno, esto lo decía por los años 90, ahora serían a lo mejor más, ¿no? Pues a partir de una cantidad de renta mmm, es más fácil olvidarse de Dios, olvidarse del prójimo, olvidarse de todo lo que es espiritual. Entonces, bueno, pues yo creo que en cierta medida lo hay. Que darse cuenta de la felicidad, claro, la felicidad decía Aristóteles que es a lo que tendemos todos, pero que cada uno, ¿no? Es el fin último del hombre, la felicidad, bien, pero que cada uno entiende la felicidad a su manera, ¿eh? Entonces, eh, bueno, ahí hay un problema, ¿no? Decía el compañero Saint-Just, el, el compañero, el camarada de Robespierre, nada menos, que la felicidad era un concepto nuevo en Europa, lo decía ya entonces. ¿Y por qué decía eso? ¿No? La felicidad es un ideal de siempre, pero a la felicidad a la que se refiere es a una felicidad que ha irrumpido como felicidad utilitaria, el utilitarismo, la felicidad que da el dinero. Si hay quien se engaña con eso, pues no podemos evitarlo, ¿no? Eh, lo que sí, creo que debemos intentar no caer en ello.
porque hay formas superiores de felicidad y hay formas inferiores. La felicidad de Schlau es una felicidad inferior. José Ángel. No, no, bueno, no tenía pregunta, perdóname, Luis. No, no, no. Mm, nada, yo, no, es que mm, mm, la verdad es que igual suena un poco duro, pero te haría una enmienda a la totalidad. Vale, vale, venga. No, lo que pasa es que, a ver, yo coincido contigo en determinados principios, pero Ujú. no en esa crítica tan deletérea al sistema capitalista, a las empresas, etcétera. No, me chirría mucho, Luis. Pero, Pero ¿en qué pero sentido? no me pasa por lo que tú comentas, sino por determinada visión muy repetida que oigo y que la verdad es que no comparto. Entonces, es que es una crítica de base. Yo estoy de acuerdo en el tema de los principios y el enfoque personal, ¿no? Pero no realmente con esa crítica que se hace sistemáticamente, que es absolutamente deletérea contra el capitalismo, las empresas y todo el sistema. Me parece que no. Pero independientemente de eso, yo ahí es que no. Y eso que estoy dispuesto a bajarme de mi burro, sinceramente, pero no lo consigo porque no encuentro que las razones que oigo en general sean más poderosas que las que la otra parte, ¿eh? Pero y vamos, ya insisto, a mí me parece bien lo que has dicho de pensar sobre lo que has comentado, incluso de debatirlo con tiempo, pero ya digo, es una enmienda a muchas de las cosas que no es que digas tú, sino que se oyen repetidamente en muchas de las charlas. Ujú. A la totalidad. No me siento identificado desde el punto de vista ni intelectual ni de verdad, ¿eh? Y coincido en la parte de los principios, ¿eh? Es decir, oye, en el enfoque personal, etcétera, pero no en esa crítica acerba al sistema, ni siquiera en sus consecuencias, ¿no? En los datos, es que ni siquiera los datos lo demuestran. Pero independientemente de eso, ya digo que no quería preguntar, igual se me ha visto así. Yo creo que independientemente de lo que estoy diciendo, creo que la economía del futuro, la economía del futuro con toda la inteligencia artificial, los robots, etcétera, nos presenta unos retos inmensos que toda la teoría que hay y que se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Yo creo que el debate está también en lo que puede pasar en los próximos años, porque muchos de los segmentos económicos van a ser borrados del mapa y, por tanto muchas de las personas que están detrás van a ser borradas del mapa. Incluso los jóvenes, lo que están estudiando ahora en la ESO o en primaria, se van a enfrentar a un trabajo, un mercado laboral em, totalmente diferente para el que están estudiando eh, y no sabemos qué va a pasar. Es decir, no sabemos qué va a pasar, pero en cualquier índole, es decir, yo veo muy pocos sectores que se puedan salvar de la quema, ¿eh? El otro día, por ejemplo, me decían a nivel interno corporativo que estaban viendo con inteligencia artificial determinadas resoluciones Sí, jurídicas sí, sí, que, sí. que Consuelo. incluso mejoraban lo que nos estaban aportando tanto áreas internas como externos. Es decir, que incluso lo jurídico, que tiene un componente también diferente, no es tan tecnológico, etcétera, pues va a ser afectado. Ya no digo otros sectores, ¿no? Entonces, pero ya digo, a mí me parece bien lo que dices de pensar y debatir en profundidad sobre el tema económico porque me parece crucial, ¿eh? Pero ya digo, yo el enfoque que se plantea muchas veces no me mm, no termino de estar ni de acuerdo, ¿eh? Es decir, es una contraposición, es casi dicotómico, Luis. Mm. Pero bueno, que es Sí, pero lo que no veo es la parte de dicotomía que tú planteas, sí, no, claro, no no, la pero aplicas. no, pero claro, pero es que se han dicho tantas cosas que es imposible, Luis. No. Bueno, Yo, pero, por yo- ejemplo, pon un caso, un no, ejemplo, cuando por para ejemplo ver. se habla, no sé, es que son muchas, es decir, no he anotado, pero No, son muchas, ya, pero no, pero vale por con ejemplo, una o dos, dime algo. cuando se habla del sistema capitalista en conjunto, Sí. ¿qué es el sistema capitalista en conjunto? Es que no termino de entender qué es el sistema capitalista. Es decir, el sistema capitalista está formado por empresas, mercados, etcétera, Ujú. y efectivamente hay grandes lobbies y por supuesto hay grandes corporaciones,
pero muchas veces con intereses contrapuestos, También, etcétera, sí, sí, y sí, que no pueden unificar la economía. Tiene tantas variables que no se sí, puede dirigir por parte de los lobbies. Cuando se salva, por ejemplo, al Estado, a mí me sorprende, lo has dicho, no el 40%, hay estados que tienen más del cincuenta por más, ciento en sí, la sí, economía. Cuando se habla del Banco Central Europeo, no se puede decir que sea un organismo independiente, Luis, porque es que el presidente, los consejeros están nombrados por los estados. Y los estados marcan las normas y cuando han dicho cuáles son los estatutos del Banco Central Europeo, pues le dicen que se tiene que ceñir a unas variables determinadas. Y ellos son profesionales, por cierto, muy bien pagados y que colocan ahí los estados. Colocan los estados. Un consejero es Luis de Guindos, que fue ministro de Economía de España. ¿Eso ujú, quién lo ha colocado? No lo ha colocado un ente, lo ha colocado el gobierno de España. Entonces, y se ciñen a unas normas que ha marcado la Comisión, el Parlamento y el Consejo, en este caso. Es decir, que me parece que, ya digo, es que sí, efectivamente, luego la economía tiene unas reglas, etcétera, pero es que son muchas cosas, Luis. Entonces, yo insisto, a mí me parece bien lo que tú dices de pensar, porque sobre todo el futuro de la economía en el futuro, ya no sé qué es el futuro, si es dentro de 5 años o 10, es crucial lo que nos va a pasar. Y entonces a mí me parece que el pensar sobre las ideas, etcétera, la economía es como un reactor, estoy de acuerdo, ¿eh? Y tiene que tener principios para saber hacia dónde se puede dirigir, sin duda. Y a mí me parece mejor el debate de los principios, pero sin obviar la parte técnica, porque la economía también es una técnica. Y en la sí. parte técnica no estoy de acuerdo en la mayoría de cosas que hago. Por eso Bueno, se selecciona alguna. yo en la cuestión técnica creo que no he dicho gran cosa, ¿eh? Me he ido más a los principios, ¿no? ¿Eh? En alguna parte sí, Luis, en alguna parte, en la Por parte de ejemplo, principio, pero en otras desde el punto de vista técnico, ya digo. Por ejemplo, insisto, la crítica que se hace a las empresas. Sí, el 90% de las empresas en España son pymes. Son pymes. son Son pymes, pymes, sí, sí. de microtrabajadores. Oye, y cuando dices, no, es que las empresas deberían ser de los trabajadores. Si los trabajadores ponen el dinero, podrían ser empresarios, pero el que Bien. pone el dinero son los empresarios y se juegan el dinero. Ujú. ¿Eh? Bueno, chicos, no sé, Bueno, son las bueno, yo creo que hay que ver un poco más, pero vamos, yo creo que, por decir solo una cosa, o sea, sí que es posible, entiendo yo, o sea, eh, una empresa que tiene una cierta autonomía y unas directrices generales de la economía, o sea, pues, no sé, mm, podríamos hablar de la misma política monetaria, ¿no? Afecta a todas las empresas por igual, ¿no? O sea, que baje el tipo de interés o suba, pues es una cosa que dirige en gran parte las decisiones económicas de las empresas. ¿Eh? O sea, sí que hay, yo creo que sí que hay unos puntos de... Existe, a ver, no quisiera haber dado esa impresión, ¿no? De, de que como si todo el sistema capitalista fuese un sistema sin contradicciones internas. Eso no es así. ¿Eh? Pero dentro de todo sí que hay una dirección del sistema capitalista. ¿Eh? Entonces, eh, claro que existe competencia, relativamente, más o menos, concurrencia, ¿no? Eh, que existen empresas que compiten una con otra, existen esas cosas, ¿no? Pero también existe la colusión de las empresas que ven en qué parte tienen que luchar una contra otra y si pueden llegar a una colusión de una con otra o de varias, ¿no? El- Ahí hay, si habéis visto la película aquella que se refiere a Nash, ¿no? Este estudió el equilibrio del oligopolio, de los mercados oligopólicos, ¿no? O sea, que sí que buscaba la racionalidad con la que deciden las empresas en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, esto sería muy largo y además, para eso sí que haría falta un economista. A ver, Para me ha esta- pedido, son las 9:09, me ha pedido Encarna que cierre yo porque ha tenido que salir de su casa. Yo Muy creo bien, que salvo que tengáis una última palabra, ya vamos pasados 10 minutos de la hora. Eh, sí, sí. Entonces, pues Bueno, muchísimas gracias, Luis, y a todos Por los mí, demás. vale, Un abrazo. desearos feliz Navidad, que ya Igualmente, hasta el año que Igualmente. viene no tenemos más, Seguimos. ¿no? Y no nos vemos. Y ¿Cómo que no nos vemos? bueno, nos Ah, veremos. hasta el año que viene, quieres decir. El
el año que viene. Bueno, podemos seguir luego con lo